Hola muchachotes, aquí estamos una vez más trabajando un problema de física. El problema dice de la siguiente manera: ¿cuál es el coeficiente de fricción para el bloque que se muestra en la figura si este viaja a 20 metros por segundo constante? Entonces la velocidad nos están diciendo que es constante. La caja pues tiene 50 kilogramos y se está siendo arrastrado. Según como muestra aquí la figura, está siendo arrastrado con una fuerza que forma un ángulo de 30 grados. Entonces lo que hay que saber es las fuerzas que actúan en este sistema. Si tenemos acá una caja y está haciendo este al lado a 30 grados, entonces hay una fuerza en X, al igual que hay una fuerza en Y. Eso es lo que hay que averiguar, y esta fuerza es de 250 newton. ¿Qué fuerza hay en el bloque? Ahí está la fuerza del peso, y está la fuerza normal. Y acá se le opone una fuerza, y acá se le opone una fuerza llamada fuerza de fricción o fuerza de rozamiento. Fuerza de fricción, voy a utilizar fuerza de fricción, FF, ¿verdad? Bueno, a partir de ello nosotros vamos a armar los datos con los cuales nos contamos. Recuérdense que a este bloque tiene 50, entonces el peso que este afecta hacia abajo sería 50 por 9.8. Nos da un peso de 490. La fuerza normal, pues como hay fricción, entonces la fuerza normal será menos que el peso. Cuando no hay fricción, la fuerza normal es igual a la fuerza del peso. Entonces tenemos por acá 250 por el coseno. ¿Te recuerdas que en las componentes de vectores nos decían que las fuerzas en X era igual a la magnitud de la fuerza por el coseno del ángulo, y que las fuerzas en Y era igual a la magnitud de la fuerza por el seno del ángulo? ¿Sí te recuerdas? Bueno, eso es lo que hay que recordar para poder resolver este tipo de operaciones. Entonces te decía, 250 por el coseno de 30, coseno de 30 nos da 216.51, 216.51. 250, 250 por el seno de 30 nos da 125. Acá tendríamos 125. Para la X 216.51, y para la Y 125. Entonces estas serían las fuerzas que están actuando. Ahora, como nos dicen que la velocidad es constante, si no fuera constante diríamos que toda la sumatoria de todas las fuerzas en X es igual a la masa por la aceleración. Eso si no fuera constante. Pero como el problema del ejercicio nos dice que la velocidad es constante, entonces hacemos uso de la primera ley de Newton, donde nos dice que la sumatoria de todas las fuerzas es igual a ¿qué cosa? ¿Te recuerdas? Sumatoria de todas las fuerzas es igual a cero. Entonces tenemos ahí, sumatoria de todas las fuerzas es igual a cero. ¿Cuáles son las fuerzas en X? Tenemos 216 que va en el sentido del movimiento, por eso es que es positivo, porque va a favor del movimiento. Como la caja está siendo arrastrada para allá, entonces la velocidad la fuerza en X es positiva. Pero como hay una fuerza de fricción quien detiene el movimiento, va en contra del movimiento, por eso es que le vamos a colocar negativo. Como son las únicas dos fuerzas que hay en X,
esto igual a 0. Entonces trasladamos, nos queda acá menos fuerza de fricción igual a menos 216.51, ya ordenando. Y nos quedaría menos y menos, ya sabes, si se cumple la igualdad hay que quitarla. Repito, estaban así, mira, menos en ambos lados, entonces hay que anular esos signos negativos y dejarlo como positivo. Entonces tenemos acá la fuerza de fricción es esa, lo que nos están preguntando, que determinemos el coeficiente de fricción. Bueno, una cosa que hay que entender, una cosa que hay que recordar es que la fuerza de fricción es igual a mu por la fuerza normal. Entonces hay que saber cuánto es la fuerza normal para poder, si ya tengo la fuerza de fricción, entonces necesito saber cuál es la normal para poder calcularlo. Y para ello, veamos cuáles son las fuerzas en Y. Sumatoria de todas las fuerzas en Y, esto es igual a 0. ¿Cuáles son las fuerzas en Y? Las que apuntan hacia arriba sería la fuerza normal más 125 y la fuerza del peso, como se dirige hacia abajo y es quien le causa retraso al movimiento, entonces sería negativo 490 y esto nos dará igual a 0. Eso significa que la fuerza normal será igual a 490 positivos, porque está negativo pasa positivo, menos 125 está positivo pasa negativo. Entonces nos quedaría que la fuerza normal 490 menos 125 nos queda 365. Ahí está. Y estos son dimensiones de Newton. La fuerza está dada en Newton. Entonces aquí es donde se plantea que si tengo la fuerza de fricción y tengo la fuerza normal, entonces mu es igual a ¿qué? Mu es igual a ¿qué? Mu es igual a la fuerza de fricción, si tú ves, a la fuerza de fricción dividido entre la fuerza normal. ¿Ves cómo se despeja? Normal está multiplicando, pasa a dividir. Eso significa que el coeficiente mu, o sea, de fricción es igual a ¿qué? Mu es igual a ¿qué? A la fuerza de fricción dividido entre la normal. La fuerza de fricción es 216.51 dividido entre la fuerza normal, que es de 365. El coeficiente de fricción entonces es igual a 216.51 dividido entre 365. El coeficiente de fricción es 0.59. Es adimensional, no tiene un sistema en el sistema internacional de medida, entonces es un coeficiente, como si quien dice es el grado de asperosidad o el grado en que dos cosas chocan entre sí en un mismo punto. Entonces entre más se acerque esto a 0 y la cantidad entre menos significa que más lisa es la superficie. Entonces ahí está, como tú ves, por ser la velocidad constante fue que igualamos a 0 el movimiento o las fuerzas en X, porque la velocidad es constante, como te digo. Si hubiese sido con aceleración, entonces las cosas cambian, ¿no? Los cálculos se hacen de otra manera. Entonces, jóvenes, estamos ahí con este ejercicio. Recuerda, suscríbete, dale like y comparte. Vemos.